Culturas de la hostia, es un orgullo Qué que sea grande, uruguayo y tenerlo ahí, ya, por Zoom, el señor Pablo Achugarri. ¡Grande, Pablo! Bienvenido, Pablito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, qué placer Mirá. ese lugar, por favor. ¿Dónde estás, Pablito? Bueno, aquí estamos en el lago de Como. Le he puesto un poquito la montaña. Mostrá eso. Lo Pero que estamos. miren eso. Esta es la montaña que está. Son los prealpes. Qué lindo. Esto es acá el lago de Como. Y bueno, acá vivo desde hace 40 años. Qué locura, Pablo, ese lugar. Es alucinante. ¿Esa que es una terraza de donde vivís o donde estás? Sí, esta es la terraza de casa. Ese es el patio. Y Pero, Dios mío. Me vine ahora del taller que queda a 20 kilómetros. Sí. Y bueno, para este encuentro. Bueno, maravilla. Para saludarlos y saludar a los amigos. todo lo que está a tu alrededor, Pablo, tiene mucha naturaleza, porque la Fundación Achugarri ahí en Punta del Este, en Manantiales, es espectacular. O sea, y también se le da mucha importancia al parque y el lugar físico donde se encuentra. Ahora estamos viendo unas imágenes, pero claro, nos faltan esos paisajes así similar a donde vivís. Qué lindo que es, por favor. ¿Tiene que tener de eso? ¿Tiene que tener mucha naturaleza para poder inspirarte en tu arte, en tu día a día? Bueno, en realidad no sé, pero sí ayuda, sí es lindo. Y sobre todo, por ejemplo, ahora aquí en Europa estamos entrando en el verano, o sea, con días muy largos, con mucha luz. Y bueno, entonces me estoy ocupando de un proyecto muy importante para el mes de octubre. Pablito, vamos a recordar un poco, ¿no? En estas épocas de pandemia siempre digo que siempre es lindo recordar, ¿no? Porque recordar nos hace avanzar. Ese año 71, con esa primera escultura que hiciste, cuando descubriste el cemento, ¿qué recuerdo tenés? Bueno, muy lindo. Prácticamente yo pintaba y en esos momentos pensé que quería hacer una escultura. En ese momento fue un caballito en arena y Portland. Y entonces fui al estudio de Adela Nesta, que era una escultora muy afirmada en su momento y una persona exquisita que después tuve la suerte de frecuentar en los años. Y bueno, ella, yo era un chiquilín y ella era ya una escultora, digamos, de profesión. Y bueno, se agarró un entusiasmo y me ayudó muchísimo, me dio como el abecedario para poder escribir esta escultura en hormigón. Ahora, Pablo, tenías 12 años cuando una maestra de escuela te hizo hacer un trabajo sobre Europa. Vos elegís el lago de Como, donde estás, donde nos mostraste recién paisajes de tu terraza. Y sin embargo, años después, terminás trabajando y viviendo ahí. Bueno, trabajando en el mundo, pero viviendo ahí. Eso te iba a preguntar justamente. ¿Casualidad, causalidad? Digo, mucha casualidad parece, pero quizá no. Sí, es muy curioso. La verdad que imaginarse en aquellos años, yo soy del año 54, o sea que era el 62, 66. Y bueno, en aquellos años pensar en que después la vida me iba a traer por acá, por Europa, justamente a ese lugar, al lago de Como. Entonces, digo, muchas veces se sotolinea la importancia, se subraya la importancia de todo lo que uno hace en la escuela, de todo abrir horizontes, abrir como ventanas, ¿no? Donde uno pueda, de alguna manera, ir descubriendo que existen otros lados, otros lugares, otras situaciones. Ahora, ¿crees en y bueno, que de repente la vida después se encarga de llevarnos a esos lugares. ¿Crees en que uno construye el destino, así como vos construís tus obras de arte? Bueno, en parte sí. Yo digo que uno va construyendo su itinerario, su carrera, su profesión. Pero también hay cosas que se van dando casi casualmente, o sea, hay cosas que se van dando en ese camino, digamos, elegido por transitar. Después se van dando encuentros, situaciones que van haciendo el camino no solo posible, sino también las diferencias
diversos senderos para tomar de ese gran camino. Pablito, vos sos un tipo muy ansioso y es raro, ¿no? Porque el artista, además en tu rubro, la ansiedad no te puede ganar. No te puede ganar para nada. Una cosa como cuando arrancaste vos, a pintar, que también es más fácil, porque una persona, comprar un cuadro, y es más flexible porque tenés más espacio en tu casa, tenés una escultura, nunca sabes dónde la pongo, dónde es toda una historia. Pero también el tema del desarrollo del trabajo. ¿Cómo haces para aguantar la ansiedad? Por ejemplo, la última escultura que hiciste, una de las últimas, que te llevó 8 años. Bueno, justamente a veces es tan difícil pensar que uno está de acuerdo con la propia imagen, con la misma obra, a través de 8 años, que es casi imposible imaginarlo. Y sin embargo, esa ansiedad se logra domar con el trabajo y con la alegría de ir descubriendo los pequeños pasos que uno va dando hacia la realización de la obra. Eso mismo. Así que todo eso ayuda, Claro. ¿no? Porque, ¿cuál es el secreto en realidad, más allá de que cada artista tiene su estilo, su identidad, su arte, y es como único en el mundo cada artista, pero eso mismo, ¿lo vas descubriendo en el camino o ya tenés trazado lo que querés que quede al final? Digamos que hay, primero, cuando yo hago obras con mármol, el mármol que viene justamente de Italia, de Carrara, de los Alpes sapuanos, ya digo que uno está, digamos, dialogando con la naturaleza, porque la formación del mármol se habla entre 15 y 45 millones de años. Por lo tanto, estaba dormida esa criatura hace muchos millones de años. Entonces, digamos, de alguna manera hay un diálogo que yo voy tomando mucho de lo que hay en el bloque y a su vez voy dando forma. Es como, yo digo, es como ir bajando con un trineo por la nieve y la dirección es la bajada, pero uno va dando movimientos más a la derecha, más a la izquierda, va haciendo su propio camino, digamos, ¿no? Pablito, Pero tomando en relación el material, seguramente, la gran madre naturaleza. ahora nos vas a contar un poquito, sé que estás en un proyecto ahí por Milán, nos pasaron la data, ahora no vas a desarrollar un poco más eso, pero ya hablaste del mármol. ¿Y cómo surge esa pasión, ese cambio por empezar a trabajar con mármol? Sabemos, obviamente, por Miguel Ángel, un referente, pero ¿dónde surge ese conocimiento del mármol para empezar a trabajar en él? Bueno, en esa misma lesión en la escuela, en la escuela número 14, José de San Martín, en la calle Adolfo Berro, ahí me tocó hablar justamente del lago de Como, pero también hablé del mármol de Carrara. Entonces me quedó ese nombre, esa situación, ese mármol que había elegido Miguel Ángel para su trabajo. Entonces cuando empecé a descubrir el trabajo de Miguel Ángel a través de sus obras, en Italia y en el Louvre o en Brujas, en la Catedral de Brujas, hay otra escultura de él, o en San Pietro in Vincoli, el Moisés, o en la Piedad del Vaticano y las otras. Bueno, empecé a darme cuenta que el mármol había sido, digamos, el material fundamental en la vida de Miguel Ángel, pero no solamente Miguel Ángel. El mármol había sido ya trabajado por los etruscos, por los romanos, por todo el Renacimiento, o sea, es hasta autores modernos como Brancusi, como Janard y otros. Es decir, que cuando empecé a estudiar un poco sobre el campo, digamos, a través de las obras mismas, y después fui a Carrara, bueno, fue hace ya más de 40 años, y fue una emoción impresionante descubrir el mármol en las canteras. Me pongo un poco en tu cabeza por un segundo, ¿no? Desde tus comienzos hasta el día de hoy, haber recorrido el mundo, ser valorado, tener un nombre, me imagino que debe ser un orgullo muy grande. Sobre todo que para el artista ya es difícil el camino de ser artista, ¿no? Reconocido, ¿no? Llegan muy pocos a ser reconocidos y vos sos uno de ellos. Si miramos un poco, a veces a uno le cuesta hablar de uno mismo, pero ¿cuáles son tus grandes dotes como artista o por qué pensás que llegaste donde estás?
Es una pregunta difícil quizá para un uruguayo que en general somos muy humildes y nos cuesta decir las cosas Claro. buenas que tenemos, ¿no? Bueno, pero hay algo que es, digamos, tenerse fe. Tenerse fe para lo que uno va a hacer, para lo que va a emprender en la vida. Y ese tenerse fe es de alguna manera es como cuando sale Uruguay a la cancha y bueno, cuando están vestiendo la celeste, de alguna manera el peso de la responsabilidad y todo eso hace que uno dé lo mejor de sí mismo. Bueno, y este camino en solitario es un poco lo mismo. O sea, el camino se va haciendo escaloncito por escaloncito, ni siquiera grandes escalones. Y todo esto hay que tener una gran fuerza de voluntad y de trabajar muchísimo. Yo trabajo todos los días del año, sábado, domingo, los feriados, todo, porque siempre me falta el tiempo. Claro. O sea, ¿por qué? Porque quiero hacer proyectos cada vez de repente más importantes, que exigen muchas obras y obras de gran tamaño. Entonces, todo eso hace que uno esté siempre como probándose a sí mismo, que puede subir el escalón siguiente en esa escalera infinita. Pablo, quedó colgada esta pregunta que te quería hacer de ¿qué estás haciendo? ¿El próximo trabajo es en Milán, puede ser? No sé si me pasaron bien la data, Sí, vos corregime. Sí, perfecto. Bien. Es que yo me vine hace poco, hace 20 días de Uruguay. Ajá. Estaba allí justamente siguiendo la fundación, los trabajos del museo y demás. Y me vine porque está esta gran exposición, digo gran exposición porque es un lugar muy prestigioso, es el Palazzo Real, el Palacio Real de Milán, al lado del Duomo, donde en 1953 Picasso expuso el Guernica, entre otras obras, en esa misma sala donde yo voy a poner mis obras en octubre. Entonces, claro, es un gran honor y una gran responsabilidad. Claro. Entonces vine hay que recolectar obras de colecciones privadas de toda Europa y hacer otras obras también, expresamente para esta ocasión. Responsabilidad y honor como el MACA, ¿no? Que se está armando a poquito, seguramente se inaugura en enero del 2022. ¿Cómo va llevando eso? Bueno, con mucha alegría. El proyecto es de Carlos Soto, un querido amigo que ha realmente dejado un proyecto no solo para el museo, sino para el Uruguay, para la humanidad. Y ha trabajado mucho, realmente nos encontrábamos una vez por semana y él me contaba las ideas y todo ese tipo de soluciones que fue encontrando, perfeccionando el proyecto inicial. Entonces, todo eso es realmente muy estimulante porque hay desde la madera, que es madera uruguaya, de Eucalyptus grandis, va a Francia para ser elaborada y vuelve otra vez al país. Y entonces es también un poco demostrar que se pueden hacer cosas con la madera y con la madera nuestra. Después hay varios proyectos, digamos, como el techo, como la iluminación y demás, que también requieren materiales de empresas europeas. En fin, se ha apuntado mucho sobre la excelencia de este proyecto y lo realizan ni más ni menos que mis sobrinos, que tienen una empresa constructora. Entonces, bueno, es una gran responsabilidad. Ahí estamos viendo a Gastón con Carlos Ott. Sí. Y justamente es un poco un testimonio, porque ya los primeros edificios de la fundación lo había hecho Alejandro, y ahora justamente Gastón, el hijo, con Federico, con Mariana, con Tania, en fin, todos los sobrinos están muy comprometidos con el proyecto. Y bueno, esperemos que lleguen para poderlo inaugurar el 8 de enero, que también tenemos la alegría de que el Ballet Nacional del Sodre va a estar presente para la inauguración, o sea que va a ser una gran fiesta para todos. Sin ninguna duda.
se va a llegar el 8 de enero, vamos a estar ahí en la inauguración sin Ojalá. ninguna duda.